muy buenas tardes. Yo soy la doctora Diana Pantoja Durán. Yo soy residente de ginecología y obstetricia. Estoy en mi cuarto año. Actualmente me encuentro cursando la residencia en el Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy vamos a abordar el tema de endometriosis. Entonces, primordialmente vamos a hablar acerca de la definición, la epidemiología, así como los factores de riesgo asociados a esta condición. Posteriormente vamos a hablar acerca de las teorías, de cómo es que se produce la endometriosis. A esto se le conocería como la etiopatogenia. Primordialmente vamos a enfocarnos en el cuadro clínico y en el impacto que tiene la endometriosis en la calidad de vida de las mujeres, así como en su futuro reproductivo. Ulteriormente vamos a hablar acerca del diagnóstico y del abordaje terapéutico, tanto el tratamiento conservador, el farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Y ya por último vamos a abordar el pronóstico que tienen las pacientes que viven con esta condición crónica. Primordialmente vamos a analizar la etiopatogenia, así como los factores de riesgo y su fisiopatología. Vamos a entender cuál es el impacto que tiene la endometriosis en la calidad de vida de las pacientes, así como en su futuro reproductivo. Y vamos a tratar de comprender cuál es el abordaje diagnóstico de la endometriosis, así como los diagnósticos diferenciales, y proponer un algoritmo terapéutico en las pacientes que cuentan con esta condición. Entonces, primordialmente vamos a hablar acerca de que la endometriosis se define como una enfermedad ginecológica de tipo inflamatoria, la cual es crónica y es caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio que se encuentra afuera del útero. Tiene una prevalencia global del 6 al 10%. Sin embargo, también es importante reconocer que es diferente en cada población estimada. Entonces, en pacientes que se encuentran asintomáticas, hasta el 11% pueden tener alguna lesión endometriósica y no causar síntomas o no causar molestias. En pacientes que se les realiza una histerectomía y que está de forma incidental en el reporte de histopatología, hasta el 15% pueden reportar lesiones endometriósicas. Y es importante también reconocer que en las pacientes adolescentes que cuentan con alguna malformación mulleriana o alguna otra anomalía del tracto genital, pueden vivir con endometriosis hasta el 40%. También en pacientes que se encuentran en estudio o abordaje para infertilidad, el 50% pueden padecer de esta condición. Y es importante también reconocer que lo más característico de esta enfermedad es el dolor pélvico crónico. Hasta el 70% de las mujeres que padecen con dolor pélvico crónico, esto quiere decir que no está asociado con la menstruación, pueden vivir con endometriosis. Y en México esto no es diferente, ya que se estima que la endometriosis tiene una prevalencia en edad reproductiva, en mujeres en edad reproductiva, esto es, en mujeres que se encuentran entre los 10 y los 45 años, del 6 al 10%. Y en pacientes que se encuentran en protocolos de estudio para infertilidad, las pacientes pueden tener una prevalencia tan alta hasta como el 35%. Se reconocen diferentes factores de riesgo, entre ellos la exposición al dietiletiloestrol, así como la relación cintura-cadera de 0.7 y el consumo alto de grasas trans. También se han reconocido ciertos factores protectores, como es la lactancia materna exclusiva, la obesidad y el consumo alto de omega 3. La endometriosis también se asocia a ciertas condiciones que son enfermedades crónicas, como es el cáncer de ovario. Puede ser de células claras, carcinoma seroso o bien endometroide. Se han propuesto diferentes teorías que pudieran causar o asociarse con la endometriosis. Sin embargo, en este momento aún no conocemos la causa que puede llevar a que las pacientes vivan con endometriosis. Sin embargo, pues en un esfuerzo para poder explicar la etiopatogenia de esta enfermedad, se han propuesto pues las siguientes. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la implantación. La teoría de la implantación habla acerca de que hay un reflujo de tejido endometrial, que esto causa una menstruación retrógrada. Aquí lo importante es que estas células se caracterizan porque van a migrar afuera del útero y se van a adherir, van a invadir y posteriormente van a proliferar. Aquí las células que son similares al endometrio van a tener un desequilibrio en la apoptosis, por lo tanto, estas van a permanecer afuera del útero y esto está caracterizado a que hay un aumento en la reducción del factor de necrosis tumoral alfa, así como otras vías de señalización que pueden condicionar a que haya este desequilibrio en la apoptosis. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de la metaplasia celómica. Aquí lo importante que tenemos que reconocer es que hay un proceso de reclutamiento y diferenciación anormal que produce que las células multipotenciales
se transformen en células similares al endometrio. Esto puede ser estimulado por diferentes factores inmunológicos, como la interleucina 1B, los receptores de quimiosinas CXCR4, la quimiosina CXL12 y el factor estimulante de colonias 3. Esto lo que va a causar es que haya una diferenciación anómala de estas células hacia células similares al endometrio. También es importante reconocer que estas teorías no explican el por qué hay endometriosis extrapélvica, ¿no? Lo cual puede ser explicado por la siguiente teoría, que es la teoría de la metástasis linfática y hematógena. Esto se caracteriza porque hay un transporte de células endometriales a través del sistema linfático y circulatorio, lo cual pudiera justificar por qué existen ciertas lesiones que se encuentran fuera de la pelvis, como puede suceder en los pulmones, en la nariz, en el encéfalo. También es importante reconocer dentro del periodo histórico o del estudio histórico de la endometriosis, el doctor von Recklinghausen en 1890 propuso la teoría de la inducción, en donde él comenta que la activación de la diferenciación celular de los restos de las células de origen mulleriano pueden derivarse en células endometriales. Esto puede ser en presencia de estímulos específicos. Y por último, se va a proponer la teoría del sangrado uterino neonatal. Esto sucede debido a que hay un transporte de estrógenos maternos hacia la circulación fetal y al momento del nacimiento, las recién nacidas pueden experimentar sangrado transvaginal. Esto puede ocurrir hasta en un 5% de los casos pues es importante que lo reconozcamos. Entonces, primordialmente se han propuesto estas últimas tres teorías que son las que voy a mencionar, que es la de la menstruación retrógrada, la de la metaplasia celómica y de las lesiones peritoneales, que conduce a lesiones peritoneales y posteriormente la migración a través del sistema vascular y linfático que condiciona pues a las lesiones extrapélvicas que habíamos comentado. Entonces, esto lo que va a suceder es que tanto los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y los eosinófilos van a condicionar a un estado proinflamatorio. Aquí van a suceder dos situaciones. Primordialmente va a haber una invasión de los nervios, lo cual puede condicionar a un aumento del factor vascular endotelial, así como proliferación de factores similares a la insulina, lo cual va a causar un aumento en la sensibilización del dolor y también va a haber un aumento en las moléculas de adhesión, sobre todo ICAM-1, la interleucina 1 beta y el aumento de la fibronectina. Todo esto condiciona a que haya adhesión, proliferación de estas células que se encuentran por fuera del útero. Entonces, dentro del cuadro clínico, lo más característico es que estas pacientes viven con dismenorrea. Hasta el 80% de las pacientes que viven con esta condición pueden padecer tanto dismenorrea como dispareunia. Esto sucede en el 30% de los casos. Aquí lo importante es que reconozcamos que la sintomatología puede iniciar desde los 7 a los 12 años de edad y el diagnóstico usualmente se retrasa. Han habido diferentes reportes de casos en donde se documenta que hay un retraso en el diagnóstico de hasta 10 años. El cuadro clínico primordialmente tenemos que analizar cuál es la vía del dolor. Primordialmente tenemos una activación de las células inmunes, primordialmente los mastocitos, los macrófagos, que producen diferentes moléculas o mediadores de inflamación, como son la sustancia P, prostaglandina, serotonina y acetilcolina. Estas van a interactuar con el nociceptor y van a transmitir el estímulo nociceptivo a través de un nervio periférico y todo esto al final va a viajar a través de la vía espinocorticotalámica, a través de los diferentes receptores, ya sea por la vía primordialmente aferente, y esto va a causar a que haya un aumento en la estimulación del tracto espinotalámico. Aquí lo importante que reconozcamos es que la compresión y la infiltración de los nervios de las lesiones endometriales van a representar la principal causa del desarrollo del dolor en la endometriosis. Entonces, también algo que tenemos que reconocer, como habíamos visto, hasta el 50% de las pacientes que se encuentran en un estudio para infertilidad se encuentran con lesiones asociadas a endometriosis. Entonces, la endometriosis actúa en diferentes sitios, primordialmente en el factor tuboperitoneal. Va a haber una obstrucción mecánica, esto es causada por las adherencias, lo que va a causar una alteración en la interacción de los gametos. También afecta a nivel
hormonal debido a que hay una fase folicular prolongada y también va a haber una anomalía en la secreción de la hormona luteinizante, por lo cual no va a haber una adecuada luteinización del folículo. También en el endometrio va a haber una alteración en las diferentes vías de señalización, sobre todo en las vías del Notch y el FOXP3. También habrá un aumento de moléculas que pueden producir un endometrio que sea hostil, lo cual puede llevar a que las pacientes no pueden embarazarse o bien que tengan falla en la implantación o pérdida gestacional. Dentro de las localizaciones, la localización más importante o más frecuente es en el ovario. Hasta en un 55% de las pacientes pueden tener lesiones endometriósicas localizadas ahí. También se pueden caracterizar por en localización en orden de frecuencia sería el ligamento ancho en un 35%, así como en el fondo de saco posterior, fondo de saco anterior y en los ligamentos uterosacros. Y de forma más rara se puede manifestar como lesiones extrapélvicas. En aquellas pacientes que sí logran embarazarse, también se ha visto que hay un aumento del riesgo de diferentes desenlaces perinatales. Por ejemplo, en este estudio lo que se buscó fue evaluar la asociación entre la endometriosis y los resultados adversos perinatales. Se incluyeron 39 estudios y al final lo que se encontró es que la endometriosis aumenta el riesgo de parto pretérmino de manera estadísticamente significativa, así como de desarrollo de placenta previa, desprendimiento de placenta normoinserta y aumenta el riesgo de nacimiento por cesárea. También se ha visto que aumenta el riesgo de óbito. Por lo tanto, la endometriosis sí se asocia con un mayor riesgo de presentar diferentes resultados perinatales adversos, tales como parto pretérmino, placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También se ha asociado que la endometriosis tiene un efecto deleterio en la calidad de vida y con la finalidad de analizar si la endometriosis podría alterar el estado de salud mental, así como la calidad de vida en las pacientes, se realizó este estudio. Fue una búsqueda sistemática con metaanálisis, donde se incluyeron 44 estudios y se encontró que el hecho de vivir con endometriosis aumenta el riesgo hasta en un 86% de trastorno depresivo, así como ansiedad y deterioro en la calidad de vida, de acuerdo a las diferentes escalas. Entonces, podemos concluir que la endometriosis sí parece estar asociada con el deterioro de la salud mental en comparación a aquellas pacientes que no viven con endometriosis. También se ha reconocido que esta condición aumenta el riesgo cardiovascular y con la finalidad de evaluar la aparición de eventos cardiovasculares en mujeres que viven con endometriosis, se realizó este estudio. Fue una revisión nuevamente sistemática con metaanálisis, donde se incluyeron diferentes estudios y sí se encontró que hay un aumento en el riesgo tanto de desarrollar enfermedad isquémica cardíaca, así como eventos vasculares cerebrales. Por lo tanto, sí se necesitan más estudios para normar directrices y considerar una evaluación cardiovascular temprana en pacientes que viven con esta condición. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Es importante que al momento de que nos encontramos con una paciente que vive, que sospechamos endometriosis, entonces tenemos que investigar si ella tiene dismenorrea, dispareunia o algunos síntomas asociados que pudieran indicarnos que tiene endometriosis profunda, como es la disquesia, lumbalgia o dolor pélvico crónico, particularmente de más de 6 meses de evolución. En caso de que la paciente presente disuria, hematuria o infertilidad o hematoquesia, entonces también tenemos que sospechar que hay alguna lesión que se encuentre, que sea más infiltrativa. Entonces, en relación a la exploración física, tenemos que realizar un tacto bimanual. Esto con la finalidad de encontrar el tamaño y el contorno del útero y la movilidad uterina. Si la paciente tiene dolor a la manipulación uterina, también el tacto bimanual nos puede ayudar para localizar si hay tumuraciones anexiales. También se debe evaluar los fondos de saco en busca de nódulos y en caso de que sea en pacientes que lo ameriten o en las cuales estemos sospechando de endometriosis profunda, entonces deberíamos realizar un tacto recto vaginal con el fin de evaluar el tabique. Aquí, como podemos observar, es una especuloscopía en donde se pueden observar estas lesiones en aspecto en grano de pólvora, que son las características de una endometriosis.
Posteriormente vamos a hablar acerca de los estudios de imagen. Aquí se observa un ultrasonido transvaginal en escala de grises, donde podemos evaluar los anexos. En este caso, pues se observa un endometrioma. Pero pues el abordaje de ultrasonográfico debe ser realizado idealmente por alguien experto, en alguien capacitado para ver endometriosis en un ultrasonido. Esto se hace de acuerdo a un protocolo que se llama IDEA, que es un análisis internacional de endometriosis profunda que se realiza en 4 pasos. Primordialmente vamos a ver en el primer paso el útero y los anexos. Esto con el objetivo de buscar si la paciente tiene adenomiosis o si tiene endometriomas. El segundo paso se tienen que enfocar en los marcadores débiles, que sería el dolor específico y al momento de colocar el transductor endovaginal y la movilidad ovárica. En caso de que los ovarios no sean móviles, entonces hay que sospechar de adherencias. También el tercer paso es analizar el fondo de saco de Douglas, que esto habla acerca del signo del deslizamiento. Posteriormente vamos a ver un video para que sea un poquito más ilustrativo. Y el cuarto paso y el último es la búsqueda de endometriosis profunda. Esto es sobre todo en comportamientos de nódulos que sean anteriores o posteriores. Aquí lo que podemos observar es un útero en un plano sagital, en donde se observa aumento de la vascularidad y lagunas intramiometriales, que esto es indicador de que la paciente tiene adenomiosis. También podemos observar la imagen de los kissing ovaries. Aquí este es un signo característico de que hay unas adherencias pélvicas que pueden condicionar a que los ovarios se encuentren en la parte posterior del útero y que condicione a que también sea por endometriosis. Por último, dentro de los estudios de imagen tenemos la resonancia magnética, que como tal, la resonancia magnética se debe realizar en aquellas pacientes que se buscará realizar una disección pélvica radical con el fin de retirar todos los nódulos que se encuentren intrapélvicos. Y por último tenemos la laparoscopía, que la laparoscopía es el gold standard diagnóstico. Sin embargo, es importante reconocer que esto actualmente ya no se hace, sino que la orientación de una laparoscopía sería terapéutica más que diagnóstica. Entonces, aquí lo que podemos observar son en los diferentes, vamos a, aquí podemos observar un nódulo que hace retracción de los tejidos. Este es un nódulo endometriósico. En esta parte se encuentra una lesión endometriósica que condiciona que haya como esta salida de contenido hemático que tiene el aspecto achocolatado. Y mm, también podemos observar diferentes patologías, por ejemplo, en este caso, las adherencias pélvicas. Tenemos que reconocer que como tal la endometriosis sí es una causa ginecológica del dolor, sin embargo, el dolor se puede deber a diferentes cosas. Entre las causas ginecológicas tenemos que descartar que la paciente no tenga una enfermedad inflamatoria pélvica o que tenga una torsión de un quiste anexial, anomalías mullerianas o degeneración de miomas. Asimismo, hay que descartar que la paciente tenga adenomiosis o que se deba a un embarazo ectópico, que sería lo más urgente. Algunas otras causas dentro del dolor pélvico que no se deban a causas ginecológicas están, por ejemplo, descartar que la paciente tenga apendicitis, diverticulitis, síndrome de colon irritable, que esto es importante mencionar que un importante grupo de pacientes que viven con endometriosis también van a tener síndrome de colon irritable. También puede tratarse de síndromes malabsortivos, colitis ulcerativa o crónica, o ulcerativa crónica o Crohn. Dentro de los trastornos urológicos que hay que descartar es que la paciente no tenga cistitis o algún proceso inflamatorio a nivel de la vejiga o de la vía urinaria y descartar que tenga litiasis ureteral. Esto nos ayuda a través del interrogatorio y también a través de los estudios de imagen. Por último, también hay que descartar dolores musculoesqueléticos, por ejemplo, algunos puntos dolorosos en la pared abdominal o trastornos psicosexuales, sobre todo particularmente el dolor psicógeno.
Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de la endometriosis. Es importante que sepamos que no existe un solo sistema que sea óptimo, porque la clasificación ideal debe explicar la extensión de la enfermedad, predecir el dolor y predecir cuál es el impacto que va a tener la endometriosis en la fertilidad de la paciente. Entonces, primordialmente tenemos esta, que es la clasificación propuesta por la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva, que fue abordada por primera vez en 1979, donde clasifica la endometriosis en 4 grados, dependiendo de los puntajes, ¿no? En grado 1 sería de 1 a 5 puntos, que esto se caracteriza como una endometriosis leve. 2, de 6 a 5 puntos, esto se clasificaría como una endometriosis de tipo moderada. 3, el grado 3 sería en un puntaje de 16 a 40, que esto se clasifica como una endometriosis severa, y más de 40 puntos se clasificaría como una endometriosis extensa. Aquí lo importante es que la severidad del dolor y la afección en la fertilidad no tienen una relación con el estadio de la enfermedad, ya que y también es importante mencionar que existe una variabilidad en interobservador de hasta un 52%, y esta clasificación no considera la posibilidad de endometriosis infiltrativa en otros sitios, tales como el intestino, la vejiga, la vagina y los ligamentos uterosacros. Está globalmente, lo bueno de esta clasificación es que está globalmente aceptada, es sencilla de aprender y de explicar a las pacientes. También tenemos la clasificación de Encian. Esta clasificación determina la extensión de la endometriosis durante una cirugía. Esto abarca incluso lesiones que se encuentran en estructuras retroperitoneales, como son los ureteros. Puede ser determinada tanto por estudios de imagen como vía laparoscópica, facilitando el abordaje quirúrgico. Aquí la situación es que tiene un bajo nivel de aceptación en la comunidad médica y es difícil de explicar a las pacientes. Sin embargo, pues es sencilla para nosotros poder entender y plantearnos un abordaje quirúrgico. También tenemos esta clasificación, que es la clasificación del índice de fertilidad de endometriosis. Aquí el objetivo de esta clasificación es predecir la tasa de embarazo en aquellas mujeres que viven con endometriosis que no han sido sometidas a una técnica de reproducción asistida. Esta se planteó a partir del 2010 y puntualmente se realiza esta clasificación para predecir el éxito que van a tener las pacientes por una fertilización in vitro con transferencia de embriones, y se ha visto que en aquellas pacientes que tienen 6 puntos o más tienen un mejor pronóstico. Sin embargo, pues esta clasificación no se va a correlacionar con el dolor, tiene puntuaciones subjetivas y tiene una alta variabilidad interobservador. Por último, tenemos esta, que es la clasificación de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, que se planteó por primera vez en el 2007. Aquí lo que se busca es valorar el dolor, la infertilidad y la dificultad quirúrgica. Aquí lo importante es que su implementación es ampliamente descriptiva y establece el grado de dificultad que puede tener la paciente al momento de plantearnos el abordaje quirúrgico. Sin embargo, su implementación amerita más evidencia en función de los resultados que tiene el abordaje quirúrgico en la fertilidad y el dolor. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento de endometriosis. Vamos a dividirlo en manejo para el dolor, manejo para la cuestión de la fertilidad. Dentro del dolor, primordialmente tenemos diferentes guías que nos hablan acerca de qué es lo que más se ha estudiado, qué es lo que tiene como una evidencia más robusta. Entonces, para poder hablar acerca del primordial manejo es el manejo farmacológico, donde los anticonceptivos orales, como podemos observar en esta parte, tienen el mayor nivel de evidencia. Entonces, podríamos plantearnos que en aquellas pacientes que viven con endometriosis, el tratamiento farmacológico de primera línea serían los anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, también se puede plantear el uso de progestinas, como sería el Dienogest de 2 miligramos cada 24 horas, aunque también se pueden utilizar otras progestinas, como podría ser la medroxiprogesterona o el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Ahora vamos a hablar acerca del manejo quirúrgico.
En relación a lo que tiene un mayor nivel de evidencia, el tratamiento de primera línea será la excisión de aquellas lesiones que midan más de 4 centímetros, particularmente los endometriomas, que es lo que tiene un mayor nivel de evidencia, aunque también se puede realizar la ablación de las lesiones endometriales, ya sea por vía laparoscópica, idealmente, ya que se cuenta con una mejor visibilización. Y en lo que no se recomienda es la ablación nerviosa, que es la terapia luna. En estos casos se debe reconocer que esto sería como la última terapia o el último escalón terapéutico quirúrgico. Y por último, también se han abordado diferentes manejos alternativos, ya sea la acupuntura, el cambio en el estilo de vida, también como cambios en la dieta. Sin embargo, en este momento, pues no tenemos una evidencia robusta que pueda hacer alguna recomendación. Sin embargo, es importante, como lo habíamos visto, estos pacientes tienen aumento del riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Por lo tanto, sí se tiene que ir dirigido una, una terapia médico-nutricia primordialmente para la prevención de estos eventos vasculares cerebrales o eventos isquémicos cardíacos. Para el abordaje terapéutico de la infertilidad en pacientes que viven con endometriosis, lo ideal sería el manejo con anticonceptivos orales combinados y posteriormente, en caso de que se decida realizar una estimulación ovárica, se realice con agonistas de la GnRH, que es lo que tiene mayor nivel de evidencia. Dentro del manejo quirúrgico, como habíamos comentado, lo ideal sería realizar adherenciolisis, excisión de los endometriomas y dentro del manejo alternativo, pues en este momento no podemos emitir una recomendación debido a que no hay evidencia robusta que la pueda sustentar. Entonces, dentro del algoritmo terapéutico que tenemos que abordar en estas pacientes, primordialmente en aquellas pacientes que vivan con endometriosis, pero que no tengan infertilidad o que no tengan deseo de un embarazo en el futuro próximo, entonces hay que analizar primordialmente si la paciente tiene o no dolor. Si no tiene dolor, entonces, lo único que podemos utilizar es el manejo expectante, ¿no? Nada más el control ginecológico de rutina de forma anual. Asimismo, si la paciente sí tiene alguna lesión endometriósica que sea mayor a 4 centímetros, pues hay que plantearnos si la paciente desea preservar la fertilidad. Entonces, aquí estas pacientes es importante que reconozcamos que si la lesión es muy grande y estamos sospechando o estamos dirigiendo a que el tratamiento va a ser quirúrgico, criopreservar ovocitos. En caso de que la paciente no desee preservación de la fertilidad, no desee manejo quirúrgico, entonces se puede plantear el tratamiento farmacológico con anticonceptivos orales combinados. Ahora vamos a la paciente que sí vive con dolor. Entonces, esta paciente que vive con dolor sí va a necesitar terapia crónica de mantenimiento, terapia farmacológica. En caso de que haya un adecuado control del dolor, pues el control ginecológico anual de rutina es el que está justificado. Sin embargo, si esta paciente persiste con dolor, y la paciente tiene alguna lesión endometriósica que podamos resecar a través de cirugía, entonces lo ideal sería una cirugía conservadora de fertilidad. Posteriormente, plantearnos si la paciente es candidata o no a tratamiento postoperatorio, tratamiento con progestinas primordialmente. Si tiene una recurrencia real, entonces se prefiere que las pacientes no sean intervenidas una segunda ocasión, no sean operadas en una segunda ocasión, debido a que esto pues disminuye el efecto terapéutico, aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias y no se ha visto que tenga una mejoría en la calidad de vida. Y por último, presento este artículo cuyo objetivo fue determinar si el tratamiento con progestina después de la cirugía de endometriosis va a reducir el riesgo de recurrencia en comparación con el manejo expectante. Este fue un estudio donde se incluyeron 10 publicaciones con 1,184 pacientes que recibieron Dienogest en el periodo postquirúrgico y 846 que recibieron placebo. Y lo que se encontró fue que primordialmente la tasa de incidencia de la recurrencia de endometriosis en pacientes tratadas con Dienogest fue de 2 por cada 100 mujeres durante el seguimiento de 29 meses, en comparación con el grupo control que fue de 29 por 100 mujeres tratadas de forma expectante durante el seguimiento igual por 29 meses. Y lo que se encontró es, como podemos observar en los siguientes forest plot, que la probabilidad
de recurrencia se redujo de forma significativa en aquellas pacientes que recibieron Dienogest en el periodo postoperatorio. Por lo tanto, lo que se recomienda es que en aquellas pacientes que tuvieron una cirugía reductora de lesiones endometriósicas, lo ideal sería tratarlas de forma con progestinas en vez de tratarlas de manera expectante. Y por último, pues la endometriosis es una condición prevalente en la población femenina que se encuentra en edad reproductiva. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida, va a encarecer la atención médica y puede representar una causa de incapacidad en la población laboralmente activa. Su abordaje diagnóstico, como pudimos observar en las diapositivas pasadas, es que se encuentra limitado por la disponibilidad de recursos materiales y talento humano que se encuentre capacitado, ya que solo un experto en endometriosis puede hacer el diagnóstico y el tratamiento se tiene que individualizar de acuerdo a las expectativas reproductivas de las pacientes, así como lo que podemos encontrar en los estudios de imagen, particularmente si hay presencia o no de endometriomas. Y el tratamiento inicialmente se tiene que optar por el más conservador y escalar de acuerdo a las características y las expectativas de las pacientes. Y muchísimas gracias. Buenos días, yo soy la doctora Diana Pantoja Durán. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema titulado Síndrome de ovario poliquístico. Estos son los contenidos de la presentación. Vamos a abarcar la definición, los factores de riesgo, la epidemiología, así como la etiopatogenia y la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Posteriormente vamos a hablar del abordaje diagnóstico. Es importante reconocer que el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión y por último vamos a hablar acerca del tratamiento. El trastorno del síndrome de ovario poliquístico es un trastorno heterogéneo que abarca alteraciones endocrinas y metabólicas, las cuales están influidas por factores ambientales y está caracterizado por datos de hiperandrogenismo y trastornos menstruales. Como lo habíamos mencionado, pues es un síndrome heterogéneo que cumple con múltiples fenotipos. Su etiología no está del todo dilucidada, ¿vale? Por lo que se abarca como una etiología múltiple y es una afección que tiene repercusiones endocrinas y metabólicas. Este es un fenotipo femenino que está caracterizado por una combinación de signos y síntomas que están derivados del exceso de andrógenos, la disfunción ovárica y la morfología poliquística del ovario. Como habíamos mencionado previamente, este es un diagnóstico de exclusión. Se encuentra relacionado a diferentes complicaciones en la mujer, como sucede en el caso de aquellas pacientes que tienen su fertilidad o infertilidad. Incluso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, cáncer de endometrio y síndrome metabólico. Este va a afectar de manera negativa la calidad de vida y el bienestar de las mujeres. A modo de introducción, tenemos que hablar acerca del el contexto histórico que tiene el síndrome de ovario poliquístico. En 1765, Morgagni va a describir por primera vez el caso de una mujer con obesidad severa con aspecto androide. En 1844, Cherot introdujo el término de los ovarios aumentados de tamaño con morfología poliquística, mientras que en 1921, Achard y Thiers describen el síndrome de presencia de diabetes mellitus con hiperandrogenismo en la posmenopausia. Esto se describe como aquella mujer que tiene diabetes y que es barbuda. No es hasta 1935 que Stein y Liebenthal hicieron un reconocimiento de que esto se debe a que estos son signos y síntomas que responden a una misma etiología, que es que se caracteriza por el hirsutismo, amenorrea, anovulación crónica e infertilidad con quistes ováricos. La prevalencia en relación al síndrome de ovario poliquístico en mujeres en edad reproductiva es del 6 hasta el 20%. Esto depende de los criterios diagnósticos que se vayan a implementar, haciendo del síndrome de ovario poliquístico la endocrinopatía más común
en mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Esto sucede a nivel mundial. Existen ciertos grupos que se reconocen como alto riesgo para desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, en aquellas mujeres que viven con infertilidad oligovulatoria, que padecen de obesidad o resistencia a la insulina, que han tenido diabetes gestacional o historia de adrenarca prematura, así como familiares de en primer grado con síndrome de ovario poliquístico y algunos grupos étnicos. En México, se ha estimado una prevalencia del 6%. En relación a ciertos factores que pueden predisponer al desarrollo de síndrome de ovario poliquístico, tenemos los siguientes: genéticos, fetales y ambientales. En relación a los factores genéticos, existe una teoría evolutiva y agregación familiar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí hay una transmisión de variantes genéticas a lo largo de las generaciones, lo cual esto se explica que confiere una mayor supervivencia evolutiva en aquellas mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Hay una rápida maduración del eje hipotálamo hipófisis ovario con una subfertilidad con mayor intervalo en los embarazos. La oligoovulación va a resultar en embarazos en edades más avanzadas y en una mujer más apta para el cuidado de la descendencia. Aquí en este estudio lo que se buscó era analizar las variantes, las variantes genéticas del síndrome de ovario poliquístico. Y aquí se explica que existen más de 20 variaciones genéticas asociadas al síndrome de ovario poliquístico, con 16 losis susceptibles, con una heredabilidad de hasta el 70%. Entonces, aquí lo que se concluye es que hay un aumento primordialmente de la transcripción del gen DENND1A, lo cual también va a resultar en aumento en la transcripción de hormonas que resultan o de enzimas que resultan en el aumento de la síntesis de andrógenos a nivel del ovario. Existe esta otra teoría denominada el origen del desarrollo fetal, donde es importante mencionar que hasta el 70% de las pacientes hijas de madre con síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar síndrome de ovario poliquístico a lo largo de la vida. Esto se debe o se trata de explicar a que hay una elevada exposición a los andrógenos maternos in útero y los ovarios, por lo tanto, se hacen genéticamente predispuestos a una mayor secreción de andrógenos, lo que condiciona a una programación fetal a manifestaciones neuroendocrinas, metabólicas y reproductivas, lo que resulta en una elevación de la secreción de la testosterona fetal. Aquí lo importante de esta diapositiva es que va a haber una distancia enogenital alargada y un aumento de la grasa facial, lo cuales son dos biomarcadores para la exposición de andrógenos sin útero entre recién nacidos de hijas que viven con síndrome de ovario poliquístico. En relación a la fisiopatología, lo importante que tenemos que reconocer es que a nivel del hipotálamo hay una secreción anormal de la GnRH, lo cual va a estimular a los gonadotropos a producir mayores pulsos de LH y menor cantidad de FSH, lo cual va a conducir a que haya un mecanismo de retroalimentación negativa que se encuentre afectado, lo que va a llevar a una disfunción de la foliculogénesis ovárica. Importante mencionar que existe una hormona que se llama la hormona antimuleriana. Esta va a inhibir el reclutamiento folicular, y va a indicar la reserva folicular. Las mujeres que se encuentran con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor cantidad de hormona antimuleriana, lo cual va a conducir a que haya una maduración incompleta de los folículos, lo que le da esta morfología poliquística a los ovarios. La esteroidogénesis en el ovario, debido a la eratomatosis estimulada por la FSH, se encuentra alterada. Por lo tanto, va a haber un aumento en los andrógenos, lo cuales van a producir un aumento en el crecimiento de los folículos. Importante reconocer que en aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener alteración en la secreción y en la acción de la insulina. Hasta el 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan algún grado de resistencia a la insulina. Y esto se ve íntimamente relacionado con la secreción, con los niveles de andrógenos libres. Aquí lo importante es que la insulina
va a estimular a las células de la teca para secretar andrógenos, lo cual hace un ciclo vicioso para este estado hiperandrogénico y asimismo también aumenta la resistencia periférica a la insulina. Importante mencionar que también el estado de resistencia a la insulina va a causar una inhibición de la síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales, por lo cual va a haber un aumento en la concentración en sangre de los andrógenos libres. Es importante reconocer la relación que guarda la adiposidad abdominal y la resistencia a la insulina, debido a que los adipocitos van a producir sustancias que son las quimiosinas y, por ejemplo, particularmente la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la leptina, y va a haber una disminución en la adiponectina. Esto va a causar a que se estimulen los ovarios y las glándulas adrenales para producir mayores niveles de andrógenos séricos. Esto condiciona a que haya mayor secreción de estas sustancias proinflamatorias, lo cual pues se traduce en que va a haber una facilidad en el exceso de andrógenos de origen ovárico y suprarrenal por los efectos directos de estas sustancias producidas por los adipocitos. Esto condiciona a que el síndrome de ovario poliquístico es una patología crónica de inflamación, caracterizada por inflamación crónica. Como habíamos mencionado, entonces el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por una disfunción neuroendocrina, metabólica y disfunción también de la esteroidogénesis y foliculogénesis ovárica, como habíamos visto previamente. Para poder realizar el diagnóstico, primordialmente tenemos que llevar a cabo un historial médico completo, donde se tiene que caracterizar por la búsqueda intencionada del inicio y la progresión de los signos y síntomas, así como los antecedentes familiares, si ha tenido tratamientos previos o bien si no ha recibido alguno, y algunas otras afecciones o comorbilidades que puedan estar relacionados a nuestro diagnóstico de sospecha. También se tiene que tomar en cuenta cuáles son las terapias concomitantes y actuales que tiene la paciente. En relación a la disfunción ovulatoria, hasta el 40% de las mujeres con hirsutismo afirman que tienen eumenorrea. Sin embargo, estas son oligoanovulatorias. Aquí lo importante es que para poder decir que una mujer ha ovulado, no existe una prueba confirmatoria, únicamente el embarazo. Sin embargo, pues para poder nosotros hacer una estimación de la ovulación, entonces se realiza la determinación de progesterona sérica entre los días 21 y 23 del ciclo menstrual. Aquí para averiguarlo de forma clínica, tenemos que interrogar a nuestra paciente en relación a la duración del ciclo menstrual. Se considera oligoanovulación cuando la paciente tiene menos de 8 ciclos por año o bien que tiene una duración de 35 a 45 días en relación a su periodo menstrual. La oligoanovulación no es igual a la oligoamenorrea, ya que en relación a la oligoamenorrea, que actualmente es un término que se encuentra en desuso, sin embargo lo pueden seguir observando en ciertas publicaciones. Esto se refiere a la cantidad del volumen menstrual. Y pues también se tiene que averiguar si la paciente presenta alteraciones en el ciclo menstrual, porque puede ser que menstrue poco o bien que menstrue mucho, o bien que tenga ciclos menstruales irregulares o bien que tenga manchado intermenstrual. En relación al hiperandrogenismo, pues este es un diagnóstico clínico que se va a caracterizar por la presencia de acné, alopecia femenina, que esta tiene una distribución difusa, y de presencia de hirsutismo. El hirsutismo se define como la presencia de vello terminal que tiene más de 5 milímetros de longitud y que se encuentra en un patrón masculino. Para poder estandarizar la medición del hirsutismo, tenemos la escala de Ferriman-Gallwey modificada. Esta se va a realizar de acuerdo a puntuación, que si la paciente no tiene vello terminal visible, entonces se considerará como 0 puntos. Y del 1 al 4 puntos,
El vello terminal, pues es consistente con el de un varón. 3 puntos es anormal. Más de 8 puntos se va a definir como hirsutismo. También para poder hacer una medición estandarizada de la alopecia en la mujer, se implementa la escala de Ludwig y Olsen. Esto es para valorar la pérdida del cabello. En relación al hiperandrogenismo, para poder realizar un análisis bioquímico, en realidad no existe un corte específico de niveles de andrógenos para poder realizar un diagnóstico, porque esto varía según la técnica analítica, ya sea por radioinmunoensayo, cromatografía o espectrometría de masas. Lo, en este caso, lo que se tiene que considerar es la testosterona libre. Si esta tiene una mayor sensibilidad para la detección de hiperandrogenismo. Aquí lo importante es que hay que calcular y el nivel de testosterona libre se utiliza la forma de Vermeulen, así como el índice de andrógenos libres. En relación a la morfología poliquística del ovario, se han actualizado los criterios de Rotterdam. Inicialmente se había tomado en cuenta como un volumen ovárico mayor o igual a 10 cc y bien que tuviera 12 folículos o más que midieran de 12 a 9 milímetros. Esto tiene una sensibilidad del 69 al 74% con una especificidad de hasta el 68%. Sin embargo, debido a que han mejorado las tecnologías en relación al ultrasonido, con frecuencias de transductor mayor o igual a 8 milihertz, pues entonces el conteo de folículos centrales para poder establecer el diagnóstico con estos equipos de última gama es de 25, lo que aumenta la sensibilidad hasta en un 82%. Como habíamos comentado, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden vivir con resistencia a la insulina y esto lo que podemos utilizar para poder realizar el diagnóstico es tanto la clínica como la determinación de glucosa e insulina en sangre. Primordialmente en la clínica lo vamos a observar como acantosis nigricans. Sin embargo, pues el hecho de vivir con resistencia a la insulina, pues aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus a lo largo de la vida. También esto se traduce en que las pacientes pueden vivir con sobrepeso u obesidad. Se aconseja valorar la presencia de resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, aunque en este momento no hay suficiente evidencia para justificar su inclusión dentro de los estudios de rutina. Para que nosotros podamos realizar el índice de HOMA, usualmente aquí en México expresamos la glucosa en miligramos sobre decilitro. Al momento de que esto se obtiene, tenemos la determinación de glucosa, la cual vamos a multiplicar por insulina y se va a dividir entre 405. Un resultado anormal es aquel que se encuentra por arriba de 2,5 a 3. En relación a los estudios de laboratorio que vamos a solicitar a nuestras pacientes, se pide usualmente un perfil hormonal en donde tomamos en cuenta el índice de andrógenos libres. Sin embargo, es importante mencionar que su valor no ha sido estandarizado. Sin embargo, de acuerdo a los diferentes laboratorios, se puede tomar como valor de referencia o punto de corte de 4,5% al 10%, dependiendo del estudio de laboratorio y la forma en la que se hizo la determinación de los andrógenos libres. También se tiene que medir la progesterona, como habíamos comentado, en el día 21 al 23 del ciclo menstrual. También la prolactina, la relación de FSH y LH, la determinación de hormona antimuleriana y la medición de 17-hidroxiprogesterona. Esto con la finalidad de hacer diagnóstico diferencial. Los estudios de laboratorio o el perfil hormonal se debe realizar en la fase folicular temprana, esto es, en los días 2 al 5 de ciclo menstrual, exceptuando la progesterona. Dentro de los criterios diagnósticos, tenemos diferentes colegios donde podemos utilizar como referencia. Dentro de los criterios, usualmente los criterios de Rotterdam son los que se encuentran como referencia, donde la paciente puede vivir con hiperandrogenismo, oligoanovulación o la morfología poliquística del ovario. Para realizar diagnóstico, de acuerdo a estos criterios de Rotterdam, se tienen que utilizar dos criterios de los tres.
Sin embargo, colegios, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Salud en 1990, nos comenta que para poder realizar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, la paciente debe tener dos criterios obligados, que son el hiperandrogenismo y la oligoanovulación. Sin embargo, pues otros colegios nos comentan que también para poder hacer el diagnóstico, pues se tiene que utilizar dos criterios obligados, que es el hiperandrogenismo y la evidencia de la disfunción ovárica, ya sea oligoanovulación o la morfología poliquística del ovario. Como habíamos comentado previamente, para poder determinar que un ovario tiene morfología poliquística, tenemos que hacer una medición de los folículos en el ovario. Entonces, el ovario tiene que medir más de 10 cc en relación a su volumen. Lo idóneo es que la imagen sea obtenida en la fase folicular temprana, del día 3 al 5 del ciclo menstrual. Y la morfología ovárica puede ser suprimida de forma variable dependiendo si la paciente se encuentra o no bajo tratamiento con anticonceptivos hormonales. Preferiblemente, el examen de supresión hormonal por lo menos tiene que ser de 6 meses. En relación a los diagnósticos diferenciales, se encuentran la hiperprolactinemia, las alteraciones tiroideas, la hiperplasia congénita adrenal no clásica, el síndrome de Cushing y la acromegalia. En relación al tratamiento, el tratamiento de primera línea para el síndrome de ovario poliquístico es modificar los hábitos y el estilo de vida. Mientras que pues, se tiene que enfocar el tratamiento farmacológico en relación al motivo de consulta de las pacientes. Como habíamos visto, pues las pacientes pueden vivir con trastornos menstruales, morfología poliquística de los ovarios, infertilidad, siendo esta la primera causa de infertilidad de origen ovárica. También pueden las pacientes acudir por datos clínicos de androgenismo o bien que tengan resistencia a la insulina. Entonces, en relación al estilo de vida, de primera línea será los cambios al estilo de vida, con una dieta restrictiva, realizando un déficit calórico de 500 a 700 kilocalorías al día, con una dieta caracterizada por alimentos que tengan un índice glicémico bajo. Se espera que haya una pérdida del 5 al 10% del peso. La actividad física también forma parte del tratamiento. Se estima que tiene que realizar 150 minutos de actividad física moderada por semana y posteriormente tiene que realizar 90 minutos por semana de mantenimiento. Esto caracterizado por ejercicios de moderada a alta intensidad. Para el tratamiento de las irregularidades menstruales, y esto particularmente también importa para evitar el desarrollo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, lo ideal sería la anticoncepción hormonal, siendo este el tratamiento de primera línea para estos trastornos. Esto, en realidad, pues no se ha estimado que no hay una ventaja clínica de utilizar etinil-estradiol en dosis altas versus en dosis bajas. Actualmente existen las preparaciones de 35 microgramos de etinil-estradiol y acetato de ciproterona, lo cual es la terapia de segunda línea sobre otros anticonceptivos orales combinados. Con la finalidad de tratar las irregularidades menstruales, tenemos otros tratamientos que podemos implementar, ya sea el uso de metformina, el acetato de ciproterona o drospirenona, y para poder realizar una inducción del sangrado por deprivación periódica, esto es que la paciente presente su menstruación, podemos utilizar progesterona, ya sea progesterona micronizada o progesterona vía oral. En relación al tratamiento para el hiperandrogenismo, lo ideal sería dentro del tratamiento de primera línea, el uso de anticonceptivos orales combinados. Y para el tratamiento de segunda línea, en caso de que la paciente no lo acepte o no haya tenido una adecuada respuesta, entonces podríamos utilizar tratamiento antiandrógeno solo o combinado, como sucede en el caso del etinilestradiol y el acetato de ciproterona. Para el tratamiento a la resistencia a la insulina, podemos implementar la metformina, además de agregarle el ejercicio de forma periódica. Esto se hace en combinación con otros tratamientos y es idóneo para mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Este va a optimizar el control del peso, va a reducir la resistencia a la insulina y minimiza los datos de hiperandrogenismo.
En relación a la infertilidad, también podemos implementar, además de los cambios de vida, la inducción a la ovulación farmacológica o bien con perforación ovárica laparoscópica, aunque actualmente se opta por un tratamiento un poco más conservador. En relación al tratamiento de tercera línea, pues lo ideal sería realizar una fertilización in vitro en aquellas pacientes que no hayan respondido a las primeras escalas terapéuticas para el tratamiento de la infertilidad. En relación a las repercusiones a largo plazo, es importante que sepamos que las pacientes que viven con síndrome de ovario poliquístico pueden experimentar frustración y ansiedad. Y esto las pone en riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, esto puede ser agravado también por los problemas de infertilidad, peso, exceso del vello corporal y el acné. Por lo tanto, es importante que el tratamiento sea integral, no solo con el ginecólogo, endocrinólogo, sino que también con tratamiento psicológico. En relación a otras complicaciones que pueden presentar estas pacientes, pues como podemos observar, hay un mayor riesgo particularmente para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Esto es de 3,4 veces más que aquellas que no tienen síndrome de ovario poliquístico. También tienen mayor riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico, datos de obesidad e incluso de obesidad central. En relación a las repercusiones oncológicas, las pacientes tienen mayor riesgo de presentar cáncer ovárico y cáncer endometrial a edades tempranas, por lo que es importante siempre darles el tratamiento con hormonas y con la reducción del peso, ya que pues la anovulación crónica va a reflejar la estimulación mitogénica prolongada por el endometrio, mediada por los estrógenos con una exposición inadecuada a la progesterona para la diferenciación endometrial. Y las pacientes tampoco están exentas de experimentar repercusiones cardiovasculares, como son el infarto, enfermedades cardiovasculares y la enfermedad coronaria. En caso de que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico lleguen a embarazarse, también tienen mayor riesgo de desarrollar desenlaces perinatales adversos, por ejemplo, el hecho de desarrollar muerte perinatal, preeclampsia, diabetes gestacional o hipertensión gestacional, parto pretérmino y nacimiento por cesárea. Muchísimas gracias por su atención.